Bienvenidos de nuevo al viaje de Truong y Tiu Nu, una historia de amor, esperanza y sanación. Después de tantos desafíos, luchas con recuerdos borrosos y días oscuros, finalmente Truong ha recuperado su memoria. No solo se trata del regreso de los recuerdos, sino también de la resurrección de un corazón que ha sufrido demasiado. Ese día, cuando Truong abrió los ojos y se dio cuenta de todo lo que lo rodeaba, una sensación de alivio inusual lo invadió. Los meses de pérdida de memoria ya no existían, y en su lugar había un Truong nuevo, más fuerte, más maduro, y listo para dar la bienvenida a un nuevo futuro junto a Tiu Nu. Pero lo más maravilloso de todo es que la felicidad no era solo suya, sino también de Tiu Nu, la compañera increíble en la vida de Truong. Junto con su familia, Truong y Tiu Nu comenzaron un nuevo capítulo en su vida sin más preocupaciones ni miedos. Los momentos juntos, las cenas familiares cálidas, las sonrisas felices, todo esto creó un espacio de paz que Truong siempre había soñado. Ya no había temores sobre el pasado ni miedo sobre el futuro, solo el presente, solo amor y compartir. La Navidad se acercaba y Truong había preparado un regalo muy especial para Du y su hijo. No era solo un regalo material, sino también un símbolo del amor que Truong y Tiu Nu se tienen el uno al otro y hacia su familia. Truong había planeado llevar a toda su familia a celebrar la Navidad en una iglesia famosa donde podrían rezar juntos y compartir sus deseos para un futuro más brillante. Y ahí ese fue el momento que marcó un nuevo comienzo. Un viaje lleno de esperanza se abría ante ellos con creencias, sueños y un amor eterno que nunca se desvanecería. Todas las dificultades que habían pasado ahora solo eran recuerdos, y la vida hermosa estaba esperando a Truong y Tiu Nu junto con sus seres queridos. Esperemos a ver cómo continuará la historia de Truong y Tiu Nu, mientras se adentran en días de felicidad y desafíos por venir. No te pierdas los próximos episodios para no perderte ni un solo momento de este viaje. Nada puede hacer más feliz a un padre que ver a sus hijos contentos y satisfechos, y esta vez Truong, con su corazón lleno de amor y cuidado hacia su hijo Dui, ha preparado un regalo de Navidad muy especial que no es solo un objeto material, sino también un profundo sentimiento que él quiere compartir con su hijo. Este regalo no es un artículo caro ni lujoso, sino una expresión del amor incondicional de Truong hacia Dui. Contiene todas las expectativas, el orgullo y el cuidado que un padre puede ofrecer a su hijo. Dui no solo recibirá un regalo durante estas fiestas, sino que también recibirá el amor invaluable y la atención que Truong le ha dado durante todos estos años de su crecimiento. Ese regalo será un hermoso recuerdo, una marca profunda en el corazón de Dui, un obsequio que no puede medirse en términos materiales. Para Truong, lo más importante no es el valor del regalo, sino el significado detrás de él. Este regalo es todo un viaje de amor. Son palabras de aliento y expectativas que él tiene para su hijo. Cada vez que Dui abra el regalo, no solo recibirá un objeto, sino también los sentimientos sinceros de su padre, las enseñanzas y la firme creencia en su capacidad. Y para Tiu Nu, la felicidad no solo proviene de la recuperación de Truong y los momentos cálidos con la familia, sino también de la alegría de ver a su hijo Dui ser amado y cuidado por completo. Toda la familia siente el calor y el amor que se extiende en este espacio. Sin duda, en este momento Dui puede sentir el amor de sus padres, la preocupación y el amparo de una familia feliz. Este regalo de Navidad, aunque simple, lleva todo lo valioso de la vida. Este día de Navidad no es solo un día festivo, sino un momento que marca la unión familiar. Un símbolo del amor incondicional que cada miembro de la familia se tiene. Los momentos cálidos juntos, las sonrisas felices y el compartir en los días venideros se convertirán en recuerdos invaluables para Dui y toda la familia.
Truong ha planeado un viaje especial para toda la familia para celebrar la Navidad, un viaje lleno de significado. Juntos irán a una iglesia famosa, un lugar de paz y serenidad, donde podrán orar y esperar un futuro mejor. Es un momento especial, no solo para Truong y Tieu-nu, sino también para Dui, un regalo espiritual que quieren dar a su hijo. Después de todo lo que han pasado, la vida ahora ha regresado con paz y felicidad. Cada momento junto a la familia, cada palabra, cada acto de amor de Truong hacia Dui se convierte en un dulce recuerdo, una prueba del amor que él tiene por su hijo. Y esos momentos son el mejor regalo que Dui puede recibir de su padre. Ver a sus hijos felices, ver a la familia unida, es la mayor felicidad para Truong. Y este regalo de Navidad será uno de los recuerdos más especiales en la vida de Dui, para que cuando crezca siempre recuerde el amor infinito que sus padres le dieron y siempre agradezca tener una familia como la suya. Truong no solo quería ofrecer momentos felices a su familia, sino también que pudieran experimentar la sacralidad y la calidez que la Navidad trae consigo. Con un corazón lleno de amor y un alma colmada de buenos deseos, planeó un viaje especial, un recorrido que no solo sería para divertirse, sino también una oportunidad para que toda la familia encontrara paz en sus corazones y sintiera el verdadero significado de la Navidad. Decidió llevar a su familia a una iglesia antigua, un lugar cargado de santidad y serenidad. Esta iglesia no solo se destacaba por su belleza arquitectónica clásica, sino que también poseía un espacio lleno de misterio, donde las luces de las velas iluminaban las frías paredes de piedra, creando una atmósfera solemne y tranquila. Cada paso en ese espacio sagrado les haría sentir más profundamente el calor y el amor, no solo de la familia, sino también de las cosas buenas de la vida. El ambiente allí no era como en ningún otro lugar. Cuando Truong, Tieu-nu y Dui entraron en la iglesia, todas las preocupaciones y tensiones parecían desvanecerse. La familia se detuvo un momento para sentir cada instante, escuchar el sonido de las campanas, la suave música de los himnos y las oraciones de paz, que parecían invitarlos a regresar a su ser, a encontrar la calma en sus almas. Truong no solo quería que él y Tieu-nu tuvieran momentos tranquilos juntos, sino también que Dui, su hijo, experimentara lo sagrado de la noche de Navidad. Quería que Dui no solo viera los regalos, las cenas o las luces brillantes, sino que comprendiera que la Navidad es un tiempo para expresar gratitud, compartir amor y acompañarse mutuamente en momentos especiales. Esperaba que cada vez que Dui recordara esta Navidad, pensara en una familia unida, unos padres que siempre creyeron en los valores espirituales y juntos buscaron la paz en momentos solemnes. Este viaje no solo era una oportunidad para disfrutar del ambiente navideño, sino también para compartir historias, deseos y recuerdos valiosos. En ese momento, bajo la bóveda de la iglesia, cuando la luz de las velas reflejaba en los rostros de todos, Truong sintió que la alegría estallaba en su corazón. No era la alegría de los regalos materiales, sino la alegría de la familia, de los momentos vividos en amor verdadero. Miró a Tieu-nu, sus ojos llenos de amor y gratitud. Sus manos se apretaban en paz y felicidad. Habían pasado por tantas dificultades, pero ahora se tenían el uno al otro, y eso era el regalo más valioso que no podía compararse con nada. Esa noche de Navidad en la iglesia, con su ambiente solemne y la cálida luz, dejó una marca profunda en el corazón de cada miembro de la familia Truong. No solo fue una ceremonia, sino un recuerdo sagrado. Un lugar donde experimentaron el verdadero valor del amor, la unidad y el compartir en la vida. Este viaje no solo fue un recorrido geográfico, sino un viaje espiritual, donde la familia Truong pudo reflexionar sobre sí misma, enfrentar los desafíos y encontrar paz en sus corazones. Allí no solo se detuvieron para rezar, sino que también avanzaron juntos con paso firme para recibir lo mejor que la vida les ofreciera.
Para Truong, esta Navidad no solo fue una ocasión para que la familia estuviera junta, sino una oportunidad para que todos recordaran los valores espirituales que siempre han mantenido. Esos momentos, aunque simples pero profundamente significativos, serán siempre un recuerdo imborrable en el corazón de cada uno. El ambiente navideño se extiende por todas partes, trayendo alegría, calidez y sentimientos profundos. Cada casa, cada calle está adornada con luces brillantes, hermosos árboles de Navidad y suaves villancicos que llenan el aire, creando un espacio lleno de amor. En particular, la iglesia en esta temporada festiva se convierte en un lugar sagrado donde todos los fieles encuentran paz en sus corazones y comparten la alegría en la cálida atmósfera de unión. Truong, junto a Tiu Nu y Dui, había preparado una noche de Navidad llena de significado. Juntos caminaron hacia la iglesia donde el espacio sagrado y acogedor los recibió. Bajo la luz de las velas, sintieron claramente la pureza del ambiente y la cercanía en cada paso que daban. La noche de Navidad no solo es un momento para recibir regalos, sino una ocasión para que todos se detengan, dejen atrás las preocupaciones cotidianas y se sumergen en los momentos de paz y tranquilidad junto a sus seres queridos. Cuando Truong y su familia estaban en el vasto espacio de la iglesia juntos, encendieron velas creando un mar de luz que reflejaba en las viejas paredes de piedra. Cada vela no solo representaba un punto brillante en la oscuridad, sino también un símbolo de esperanza, amor y unidad. En ese espacio todas las preocupaciones parecían desvanecerse, reemplazadas por el calor que se irradiaba de las pequeñas velas y de las manos entrelazadas de toda la familia. Juntos entonaron los himnos, sus voces claras se unieron con el suave ritmo del órgano, creando una sinfonía sagrada. Las palabras que alababan el amor de Dios y el sacrificio por la humanidad resonaron en el gran espacio, calmando el corazón y aliviando las emociones profundas en cada alma. Cada verso, cada oración era un deseo de bienestar, una esperanza de felicidad para la familia, para todos y para el mundo entero. No solo la música, sino también el espacio de la iglesia estaba decorado con hermosos árboles de Navidad, esferas brillantes y coronas frescas, todo ello aportando un aire misterioso y solemne a la noche navideña. Truong, Tiu Nu y Dui admiraron el gran árbol, las luces parpadeantes reflejadas en sus ojos mostraban asombro, felicidad y una alegría radiante. Este no solo fue un hermoso momento durante las fiestas, sino también un recuerdo imborrable en sus corazones. Cada momento de esa noche de Navidad quedará grabado en la mente de Truong y su familia. No fue solo una noche de festividad, sino una ocasión para que se sumergieran en la sacralidad de la Navidad, para recuperar la fe en el amor y la paz. Al estar juntos en el cálido ambiente de la iglesia, experimentaron un amor que no puede medirse con nada, el amor entre los miembros de la familia, el amor entre ellos y Dios, y el amor que cada uno siente por la vida. Esa noche de Navidad, en la tranquila atmósfera de la iglesia, Truong sintió que realmente estaba viviendo en momentos maravillosos, cuando no hay nada más valioso que la familia, que el amor que se tienen entre sí. Ese es un regalo invaluable que Truong quería dar a Tiu Nu y Dui, también un mensaje sobre el amor y la solidaridad que quería transmitir a su hijo. Estos recuerdos, con las luces brillantes de las velas, los dulces villancicos y los momentos felices juntos, siempre serán recuerdos imborrables en sus corazones. Truong sabe que no todos los regalos materiales en este mundo pueden compararse con el valor de los momentos vividos con la familia en esta noche de Navidad. Esos momentos siempre serán un hermoso recuerdo, un motivo de orgullo y la llama cálida que calienta el corazón de cada miembro de su familia. En el momento sagrado de la noche de Navidad, cuando la luz de las velas reflejaba en los rostros felices, Truong y Tiu Nu
Se sentaron juntos sintiendo profundamente una verdad que habían encontrado a lo largo de su viaje lleno de desafíos. La familia es lo más importante. La felicidad no es algo lejano o que aparece de repente, sino esos momentos simples, esos instantes de paz juntos, donde cada persona se siente amada y compartida. Se dieron cuenta de que no se necesitan regalos caros, ni viajes lujosos, ni fiestas grandiosas. La felicidad está en esos minutos sentados juntos, escuchando historias cotidianas, riendo juntos y, lo más importante, enfrentando juntos todos los desafíos que la vida trae. En el cálido espacio familiar donde hay paz y amor, todas las preocupaciones se vuelven pequeñas, las dificultades se convierten en retos que pueden superar juntos. Esta Navidad no es solo un momento para dar regalos o recibir cosas nuevas, es una oportunidad para que la familia de Truong y Thieunnu mire atrás y vea todo lo que han vivido, lo que han logrado y lo que realmente importa. En esta noche no solo reciben buenos deseos, sino también la oportunidad de estar más unidos y amarse más que nunca. Toda la familia encendió las velas juntas, cantaron himnos cálidos y miraron el brillante árbol de Navidad. Cada luz, cada vela no solo aportaba calor físico, sino también iluminaba los sentimientos profundos en el corazón de cada uno. Cuando Truong miró a Thieunnu y Dui, sintió claramente que esta era la familia que siempre había soñado. Las alegrías simples pero sinceras, los sentimientos que no pueden ser expresados con palabras, son el verdadero valor de la vida. Para Truong, esta Navidad tiene un significado especial. No solo es una oportunidad para disfrutar de momentos maravillosos con su familia, sino también para reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. No es el éxito profesional ni la carrera, sino el amor dentro de la familia. El sentimiento de estar con los seres queridos, de compartir con ellos cada emoción, cada alegría, cada tristeza, es el regalo invaluable que más aprecia. Thieunnu también siente el cambio en su corazón. A pesar de que han superado muchas dificultades, aunque la vida no siempre sea fácil, estar con la familia hace que todas las preocupaciones se vuelvan más ligeras. La felicidad no está en cosas lejanas, sino en esos momentos sencillos, en los sentimientos sinceros que se dan mutuamente cada día. Y esta Navidad su familia encontró la felicidad en esos momentos simples. Mirando a Dui, Truong siente un orgullo inmenso. Sabe que su hijo ha crecido y siempre crecerá en un entorno lleno de amor, donde la familia es el soporte más sólido. Lo que Truong desea no son éxitos brillantes, sino valores emocionales profundos, una familia unida, amorosa y siempre dispuesta a compartir todas las alegrías y tristezas. Esta Navidad, la familia de Truong logró lo que siempre había querido: encontraron juntos la paz, el amor y la verdadera felicidad. Ese es el regalo invaluable que se dieron mutuamente, un regalo que nada puede reemplazar. Compartieron momentos maravillosos, superaron juntos todos los desafíos de la vida y, lo más importante, siempre estuvieron juntos, apoyándose mutuamente y amándose incondicionalmente. En el cálido ambiente de la Navidad, Truong y Thieunnu saben que la familia es toda la fuente inagotable de motivación para seguir adelante en el camino lleno de desafíos que tienen por delante. Y en estos momentos realmente encontraron la felicidad en las cosas sencillas, en el amor familiar, en compartir y acompañarse mutuamente. El viaje a la iglesia no solo fue una ocasión para que la familia de Truong pasara tiempo orando y buscando paz en sus corazones, sino también una oportunidad para reconectar, renovar los lazos familiares y crear recuerdos inolvidables juntos. La Navidad, con su atmósfera cálida y sagrada, les brindó momentos maravillosos de unión donde cada instante se convirtió en una huella imborrable en el corazón de cada miembro de la familia. La noche de Navidad de este año, el espacio de la iglesia se iluminó con la luz de las velas, creando una pintura misteriosa y romántica. Truong, Thieunnu, Dui
Y sus seres queridos no solo llegaron para orar, sino para compartir juntos momentos especiales. Miradas tiernas, deseos de paz y sonrisas cálidas crearon un ambiente lleno de amor. Todos ellos bajo la bóveda de la iglesia sintieron claramente el fuerte vínculo y los sentimientos sinceros que cada uno tenía hacia los demás. Cuando la familia de Truong se paró junta de la mano en el espacio silencioso de la iglesia, sintieron el poder del amor y la unidad. No fue solo una misa de Navidad, sino una ocasión para mostrar gratitud por lo que la vida les ha dado, y para recordar los verdaderos valores del amor, el compartir y el sacrificio. Cada oración que se elevó en ese espacio sagrado fue una bendición no solo para cada miembro de la familia, sino también un deseo de un nuevo año lleno de paz, felicidad y calidez. Las canciones de Navidad resonaban por todo el espacio, y cada palabra contenía un mensaje de amor, esperanza por un futuro mejor. En particular para Dui, esta fue la primera vez que realmente sintió la sacralidad y la importancia de la Navidad, no solo a través de los regalos materiales, sino también de los valores espirituales, las lecciones sobre el amor y la unidad. En ese momento, Truong miró a su hijo con los ojos llenos de orgullo y felicidad. Sabía que esta Navidad no solo era un tiempo para que la familia se reuniera, sino también un momento para que su hijo entendiera que la verdadera felicidad no proviene de las cosas materiales, sino del amor y el compartir desde el corazón. Esta Navidad, la familia de Truong logró lo que siempre había soñado. Crearon juntos un momento inolvidable, no solo con palabras, sino con acciones. Con la presencia de cada uno en esos momentos significativos, se dieron mutuamente deseos de paz, abrazos cálidos y sonrisas llenas de calor. Cada uno de esos momentos, aunque pequeños, contenían todo el amor que se tienen entre ellos. Truong y Thieu no entendieron que la felicidad no está en cosas lejanas o complicadas, sino en esos momentos simples con la familia, en esos momentos de compartir, de enfrentar juntos los desafíos y de soñar juntos con un futuro más brillante. Sabían que esos recuerdos siempre vivirían en el corazón de cada miembro como las llamas que calientan y dan fuerza para los días venideros. Para Truong, esta Navidad fue el mejor regalo que podría dar a su familia. No fueron regalos materiales costosos, sino esos preciosos momentos con sus seres queridos, esos instantes donde el amor y la unidad se convirtieron en la fuente de motivación más poderosa. En su corazón, esta Navidad no solo fue una ocasión para recibir, sino también una oportunidad para dar amor y gratitud a su familia, a quienes más ama. Así la familia de Truong logró lo que siempre había querido. Crearon juntos recuerdos maravillosos en esta Navidad, recuerdos que siempre serán bellos en la vida de cada uno. Oraron, compartieron y amaron juntos, y lo más importante, se desearon mutuamente una Navidad llena de paz, felicidad y amor.